Buenos días, a las 10:05 en punto iniciamos para que estemos todos alineados. Perfecto. David, puedes poner ahí el video, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia y arranquemos con nuestro webinar de hoy. Me presento. Mi nombre es Carlos Pedrosa, soy el gerente de Go Ecosystem y para nosotros es muy importante cerrar el año con estos temas que tienen que ver con finanzas en este sector. Muy buenos días. ¿Por qué hicimos este escenario? Porque nos hemos dado cuenta de la importancia de las decisiones financieras que se deben tener y más en un escenario de coyuntura que tenemos actualmente en el sector, donde hay una infinidad de variables que nos están afectando. Y esa infinidad de variables, pues, significa que tenemos que mirar cómo las podemos tomar. Con una particularidad, y no quiero ser un spoiler, pero un pedacito dice que todas las variables, si no son pocas, es una, la única que podemos controlar. Entonces, para que tengamos en cuenta, vamos a hablar hoy de decisiones financieras inteligentes para IPS. Y hoy, pues nos acompaña Mónica Ospina. Mónica, ella es economista de la Universidad ICESI, tiene un MBA, tiene más de 17 años de experiencia en EPS, en el sector tecnológico e igualmente en clínicas.
Y digamos que esa combinación le ha permitido a ella tener una visión muy interesante de cómo poder ayudar a tomar decisiones inteligentes en el sector clínico. Importante, lo que ella ha trabajado ha sido mucho el enfoque en lo que es la planeación financiera del corto y el largo plazo, todo lo que tiene que ver con seguimiento a presupuestos y el control de ellos. Adicional a esto, ha trabajado con diferentes clínicas en implementaciones de diversas tecnologías, todas enfocadas en hacer una gestión adecuada financiera. Entonces, ella nos va a acompañar en el día de hoy, ya le voy a dar la entrada. Antes quiero contarles algo importante, y para nosotros es muy importante la interacción, no nos gustan muchas veces los monólogos, entonces al final vamos a hacer un premio, vamos a tener tres premios para las personas que participen y estén muy concentradas en lo que ella nos va a decir y nos va a dar unos tips muy interesantes que realmente seguramente les van a poder sacar jugo a ellos. Ahora sí, saludando. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Buenos días para todos. Mónica, quiero hacerte una pregunta de entrada. Oye, ¿es importante la planeación financiera en el sector clínico? Sí, en especial más en los momentos que estamos viviendo ahora para poder responder a todos los cambios que se están presentando y tener estrategias que nos ayuden a continuar a flote. Perfecto, entonces te doy entrada y arranquemos con este escenario de decisiones financieras inteligentes en IPS. Dale, Mónica. Listo. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo la imagen? Sí, señora. Bueno. Bueno, entonces, pues bienvenidos a este conversatorio, este webinar sobre decisiones financieras inteligentes para IPS. Les queremos mostrar un poco estrategias para mejorar la productividad y maximizar los recursos. El día de hoy les vamos a presentar este contenido en donde vamos a hacer una breve introducción. ¿Cuál es el desafío actual que están presentando las IPS en el sector? Vamos a hablar de la fuga silenciosa de recursos que se están viviendo, que debemos pasar de las acciones correctivas a las preventivas y al final, como les dijo Carlos, vamos a hacer una pequeña actividad eh, sobre el contenido de este webinar. Bueno, para nadie es un secreto que estamos viendo en una época de una alta inestabilidad que cada vez está siendo más compleja la administración de IPS, pero sobre todo que se tiene un gran reto de todas las personas que hacen parte de las clínicas de garantizar su sostenibilidad financiera. Hoy lo que les queremos mostrar son las mejores prácticas que hemos identificado con nuestros clientes a partir de la analítica de datos que se ha convertido en una ayuda para la toma de decisiones financieras informadas y por ende pues más inteligentes. Bueno, en el desafío actual vamos a dar un poco un contexto de qué es lo que está viviendo hoy en día las IPS en Colombia. Entonces, lo primero es que ustedes saben que la UPC del 2025 se estableció en 5,33. Al cierre de noviembre del 2025, el IPC, o sea, el aumento de precios del sector salud, de las IPS y demás, está en 5,30, lo que como ustedes pueden ver no está dejando pues un margen de ganancia muy grande para las entidades que estamos en este sector. ¿Qué está llevando a esto? Que las aseguradoras cuando les piden las clínicas, aumentame la tarifa media de mi servicio, están diciendo que no, y no solamente están diciendo que no, sino que están pidiendo que se baje. Entonces ahí en esa parte pues ya saben también que hay una discusión en que para el próximo año se está solicitando 15% más, pero pues este es uno de los temas que está teniendo un gran déficit en el sector. Hay un alto nivel de glosa y dentro de esas principales causales de glosa nos encontramos con que son errores por códigos de medicamentos o en los procedimientos. Faltan los soportes clínicos, o sea, faltan registros en la epicrisis, en las historias clínicas o autorizaciones, que se están prestando servicios que no están autorizados dentro de los contratos o que se están encontrando muchas inconsistencias en los datos, tanto del paciente como del prestador.
También otro de nuestros grandes desafíos es que a pesar de todos estos cambios que estamos viviendo, el modelo de gestión tradicional de las clínicas, en muchas nos hemos encontrado que no ha cambiado. O sea, seguimos haciendo lo mismo que antes, cuando ya lo que está pasando a nivel sectorial y a nivel macro nos está diciendo, oiga, hay que encontrar formas nuevas de hacer las cosas y estamos encontrando todavía una cultura muy adversa a las nuevas tecnologías. Mucho uso de Excel, en algunas instituciones ni siquiera tienen Excel sino Excel web y pues es bastante difícil poder avanzar y mejorar la productividad si no empezamos a hacer cosas nuevas. Otro tema que estamos viendo es que ya por lo que ha venido sucediendo en los últimos años, el sector financiero está viendo el sector salud como de alto riesgo, ya el acceso a créditos cada vez está siendo más restringido y no solo restringido, sino que el sector salud tiene tasas de interés más altas que otros sectores de la economía precisamente por el riesgo de pago que tenemos. Nos estamos enfrentando a un aumento del salario mínimo en 2 dígitos. Ya sabemos que el próximo año seguramente va a ser igual, se va a implementar por un decreto. Dijeron que la otra semana ya dijeron que va a ser más del 11%, entonces nos vamos a enfrentar de nuevo a eso. Otra vez vamos a vivir la reducción de la jornada laboral en 2 horas menos, o sea, pasamos de 44 a 42 horas semanales desde julio del próximo año. Eso hace que así no subamos el salario del personal que trabaja en nuestras instituciones, el costo ahora de ese salario sí sea mayor. También nos hemos enfrentado a cambios regulatorios constantes, como fueron la regulación, el cambio de tributario y laboral del año pasado, específicamente la ley 2466 del 2025, donde hubo un aumento de los recargos nocturnos y festivos, y el decreto 572, donde hubo impactos en el tema de la red de fuente. Por último, estamos encontrando que desde la pandemia, dentro del personal de salud ya se empezó a detectar problemas de salud mental, o sea, el efecto burnout, del cansancio y agotamiento de largas jornadas y un trabajo pues muy intensivo. Dentro de todo esto, hay cosas que no podemos nosotros intervenir, pero sobre todo en este tema del modelo tradicional y de empezar a ayudar a liberar un poco la carga de trabajo operativa que tiene nuestro personal, sí tenemos todavía acciones que podemos implementar. Vamos a hablar ahora de la fuga silenciosa de recursos. Hemos detectado 7 fugas silenciosas de recursos y las llamamos silenciosas porque están ahí y hay veces que no nos damos cuenta que eso tiene un impacto también en un resultado financiero. Lo primero es que no se hace una planeación teniendo en cuenta los riesgos de la compañía y no se hace un monitoreo de las desviaciones. ¿Por qué es importante el tema de riesgos? Porque es lo que nos ayuda a priorizar qué es lo más crítico dentro de la empresa y al mismo tiempo entender qué es lo que tenemos que empezar a intervenir antes de que nos estalle en la cara. El segundo tema es el tema de la facturación sin calidad ni con una evidencia permanente del servicio que se ha prestado. Obviamente todo eso se traduce pues en los temas de glosa y menor recaudo. Hay una alta intervención del costo de manera de controles manuales que generalmente lo que se dice es, no, yo tengo la persona que hace ese control. Que cómo controla las glosas de los medicamentos. No, es que a mí no me llegan porque yo tengo una persona solo dedicada a eso y eso pues ya llega a un punto en el que una persona no da abasto con todo el volumen de datos que se maneja en el sector. Nosotros dentro del sector salud somos un sector de Big Data y pues analizar tantos datos de tantos pacientes es bastante dispendioso. Otro tema es que se haga seguimiento solo post-mortem a la productividad y a la facturación. O sea, generalmente estamos habituados, y no es una mala práctica, pero hay prácticas mejores en que llega el cierre de mes y es cuando migramos y logramos el resultado o no. Y ya cuando se cerró el mes, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, ese seguimiento, esas intervenciones, hay que empezarlas a hacer desde antes. No intervenir las causales de glosa a tiempo ni analizar el efecto que eso tiene sobre los estados de cartera. Entonces, muchas veces miramos este resultado y decimos, sí, tenemos la glosa ha venido aumentando con relación al peso del ingreso en los años y la cartera crece, crece, crece y ustedes saben que por ley hay ciertos días en que podemos responder esas glosas y que las glosas que no se respondan en ese tiempo, pues la EPS simplemente que dicen, no se las pago.
Entonces, muchas veces hay clínicas que me dicen, pero yo estoy teniendo un buen resultado en el PIG, ¿por qué mi flujo de caja está inestable? Y uno va a ver el estado de la cartera y resulta que tiene un montón de facturas ahí atrapadas en unos estados en que la hacen incluso hasta no recaudable y lo que no se vuelve recaudable en el largo plazo, pues se convierte en un castigo que al final le vamos a tener que aplicar a nuestro PIG. Entonces, eso hay que hacerlo más visible, hay que estar muy pendiente de esos estados de la cartera porque de nada nos sirve la super cartera, una cartera que no se pueda recaudar. Otro tema que es muy común y es no buscar renegociaciones con nuestros proveedores de los costos unitarios. Entonces, esto, digamos que para quienes administran la clínica se debería volver como parte de un objetivo mental y es, estamos en un sector con problemas, nuestros proveedores deben ser nuestros aliados y por tanto debemos buscar alguna renegociación de tarifas con ellos para que busquemos en conjunto pues un bien común de seguir con ellos con el negocio que son nosotros somos clientes de ellos y al mismo tiempo nosotros poder continuar prestando nuestros servicios a un costo que nos permita seguir a flote. Y finalmente, que ante posibles cambios de la población a mantener, no se están tomando decisiones de qué hacer con la capacidad instalada actual. Se sigue dejando las mismas camas, los mismos consultorios o se está conviviendo con las ineficiencias que tienen los procesos o de capacidad ociosa y no se están interviniendo. Y esto sí que son decisiones que se deben tomar no apagando incendios, sino planeadas y medidas para ver qué impacto a favor van a tener de la empresa. Ahora vamos a hablar de las acciones correctivas a las preventivas. Entonces, en un modelo de trabajo tradicional correctivo versus un modelo de trabajo preventivo. En el correctivo, generalmente se actúa y se toman las decisiones según lo que ocurre en los sucesos del día. Entonces, llegó diciembre y no tenemos plata para pagar la prima, ¿qué vamos a hacer? En un modelo de trabajo preventivo se empieza a incorporar gobierno corporativo, planeación estratégica en la IPS. Entonces tenemos ya directrices, tenemos un conjunto de reglas y de entidades que nos empiezan a acompañar hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos. Y con base en eso se empieza a hacer toda la planeación de para dónde va la clínica. Solemos intervenir los riesgos cuando ya se han materializado en un modelo tradicional correctivo. Cuando estamos trabajando de manera preventiva, esos riesgos a través del comité de riesgos se vienen identificando y se trabajan a lo largo del año y se incorporan dentro del plan, no solamente el riesgo, sino la acción de cómo voy a actuar para poderlo resolver y el impacto monetario que eso puede tener en nuestra planeación financiera. Muchas clínicas todavía, si lo hacen, hacen presupuestos que solo son logrables en Excel. ¿A qué me refiero con eso? A que se ponen datos para que la Junta no los apruebe o para que el ente aprobador los apruebe, pero no con conciencia de cómo voy yo a llegar a ese dato, cuáles son las estrategias que me permiten llegar a 300 millones más de ingresos en un año, por ejemplo. Estoy dando una cifra pues súper loca. Tenemos que buscar hacer presupuestos con conciencia. Ya presupuestos anuales en el papel se quedan muy estáticos frente a un sector que está viendo tantos cambios. Generalmente la recomendación aquí es que se trabaje el método de forecast o de pronósticos, en donde se hacen acuerdos entre la administración y la junta directiva y se le dice cada cuánto vamos a presentar actualizaciones de la planeación real más proyección del cierre de año que esperamos que tenga la empresa. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener, según las desviaciones que vayan ocurriendo en la realidad, un plan de acción que vamos a implementar. Nos va a permitir tener una ruta clara de por área, por unidad funcional dentro de la clínica, cuáles son los objetivos. En el método tradicional me he encontrado con muchas clínicas donde el único que conoce el presupuesto es el director financiero, donde el único que sabe las metas de productividad es el director financiero porque el director asistencial no participa en la planeación de productividad de la clínica porque se hace solo para lograr el requisito. Entonces es muy importante
que el presupuesto lo conozcan todo el personal de la clínica dentro de su área, a qué objetivo le están apuntando para que todo el mundo tenga en común clara cuál es la meta y cuál es la ruta de trabajo y cuáles son las estrategias y acciones que en los procesos se deben tomar para lograr esa meta. Lo que les mencionaba, el Excel es una herramienta maravillosa, yo la amo, pero como única herramienta de trabajo y análisis de datos ya se está quedando muy corta. Hoy en día, incluso con inteligencia artificial, yo les puedo decir que lo que debemos pensar es no enfocar tanto el tiempo en elaborar reportes, sino en el análisis y toma de las decisiones. Y toda la tecnología llegó para apoyarnos en esa parte de la analítica de datos, disminuir los tiempos de elaboración de reportes y empezar a tomar decisiones a tiempo, o sea, decisiones más rápidas, no esperar al cierre de mes, sino tomar decisiones en el hoy de lo que está pasando en el momento. Lo otro es que la tecnología sola no funciona. Para tener una tecnología exitosa implementada en una clínica es indispensable que las personas líderes de los proyectos sean personas apasionadas por la tecnología, grandes líderes que puedan sacar esos proyectos a cabo y permear toda la cultura organizacional de que estamos aceptando el cambio y ese va a ser el nuevo camino. Cuando nos encontramos con gerentes donde, sí, 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 compremos esa tecnología, pero la gerencia no apoya los proyectos. El líder que asignaron es un líder que no cree en que ese cambio sea posible. Créanme que por más buena que sea la tecnología, pues no se va a avanzar. Entonces, la tecnología no va a sustituir las personas, viene a apoyarlas, viene a ayudarlas y es muy importante que la veamos de esa manera. Por tanto, nosotros como personas o colaboradores que estamos en las empresas, nuestro deber es empezar a aprender de la tecnología también para que no nos quedemos atrás en el camino. ¿Qué salidas de información para toma de decisiones a nivel general se darán con un modelo preventivo? Entonces podemos planear el tamaño que va a tener la capacidad instalada con base en la cantidad de población que vamos a atender, con base en los tipos de facturación o contratos que estamos teniendo, que planeamos tener. Nos permite evidenciar cuál es la capacidad que está siendo ociosa y plantear mejoras de eso. También podemos establecer cuáles van a ser las metas de productividad por unidad funcional o servicio y tipo de facturación. Hoy pues nos encontramos en un sector con muchos tipos de facturación, evento, PGP, bolsa y cada uno se administra de formas diferentes. Y tenemos que monitorear con datos reales y empezar a identificar las desviaciones, por qué ocurren y qué está pasando y qué debemos hacer para mejorar esa productividad. También podemos llegar a niveles de profundidad en donde podemos ver margen bruto por unidad funcional, por contrato y tipo de facturación, qué fue lo planeado, qué está pasando en la realidad y tomar decisiones al respecto. También podemos llegar a medir todo este tema operativo, cómo se monetiza en nuestros estados financieros, cuáles son los impactos de esas estrategias, qué me va a generar ahorro o me va a generar un mayor ingreso. Y también podemos incluir ahí todo el impacto financiero de incluir estas nuevas tecnologías, tanto desde la parte del costo como de los beneficios monetarios o ahorros que nos puedan llegar a permitir lograr. Y finalmente, y para mí una de las cosas más principales es que da un enfoque a cada unidad funcional sobre cuáles son los objetivos en común. Aquí es muy importante, no puede ser que el director financiero logre solo los resultados de la clínica, esto es un trabajo en equipo. No se va a lograr el resultado si no todas las personas de la clínica están involucradas. Bueno, acá ya empiezo a mostrarles una serie de ejemplos de cómo apoyándonos con la analítica de datos se han logrado ciertas estrategias de mejora. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de metas de productividad por unidad funcional y seguimiento de esas metas. En el lado izquierdo encontramos una tabla que nos está mostrando de las tres principales unidades funcionales que más contribuyen al ingreso, hospitalización y UCI cirugía en una clínica, cuáles fueron como sus productividades planeadas para el primer y segundo trimestre del año. Entonces, allí pues hospitalización medida en egresos, UCI también y cirugía en procedimientos. ¿Cuál es el deber ser?
que todas las unidades funcionales de las clínicas tengan este plan. Ahora, más adelante les muestro un ejemplo de cómo se llega, pues como un cálculo estimado del tema de hospitalización, pero pues la idea es que ya cada clínica defina pues cómo va a ser esa etapa de planeación y establecer esas metas para las clínicas. La idea es que con el forecast empecemos a actualizar real más presupuesto y con eso nos empezamos a dar cuenta si estamos logrando o no lo que queríamos. En este ejemplo, si ustedes ven en la UCI, se había hecho una planeación de 41, 37, 41 egresos para el primer trimestre. En la vida real, en este ejemplo, la clínica logró 34, 30, 27, o sea que ha estado por debajo de lo planeado y eso tuvo una repercusión en que tampoco frente al plan se logró la meta de ingresos que se tenía. Entonces ahí es cuando empezamos a intervenir esto porque está pasando. Aquí, obvio, les estoy mostrando una planeación mensual, pero este mismo cuadro se puede manejar para hacerle seguimiento diario. Más adelante les voy a mostrar cómo la tecnología puede apoyar ese seguimiento diario y pues eh, aquí la fuente de información es una herramienta que se llama CMI Día Mes, en donde también salen las estadísticas de productividad por cada una de las unidades funcionales que tienen las IPS. En la tabla del lado derecho, entonces vemos un ejemplo del seguimiento de datos reales de margen bruto por unidad funcional tomado de la app de costos. Aquí nosotros vemos para este ejemplo de esta clínica qué está pasando en cada unidad funcional. Cuando uno le da clic aquí en la parte de hospitalización e internación, te desglosa por UCI, hospitalización, UCIM, bueno, lo que cada clínica tenga y les empieza a calcular, y muy importante aquí hasta incluso por tipo de contrato, les hace la distribución del ingreso, si es por PGP lo desglosa en toda la escala del servicio y también les hace la distribución del costo. Entonces, ¿qué empezamos a ver con esto? Pues la utilidad bruta, que como pues voy a mencionar que es el ingreso menos el costo y finalmente nos muestra el margen bruto, que es la división de la utilidad bruta contra el ingreso. Y por escala de semáforo nos empieza a decir, hay más riesgo aquí, esta está peor que la demás, póngale cuidado a esta. Entonces, en este caso, nos está diciendo, cuidado, que cirugía está teniendo pérdidas. Hospitalización tiene un margen del 22%. Oncología está muy bien, urgencias está dando pérdida y pues aquí es solo una pequeña salida de información de esta, pero les permite con otra reportería que ella genera empezar a profundizar por niveles qué está pasando en el servicio que está generando esas pérdidas. Bueno, opciones para lograr aumento del ingreso. Entonces, ¿qué podemos hacer todavía? Mejorar la productividad de las clínicas. Como les digo, sobre todo como mínimo hacerle un seguimiento diario a UCI, hospitalización y cirugía, que son las que más afectan el ingreso en las clínicas. Y ese seguimiento diario es desde la parte asistencial en su operación, como la facturación diaria, a qué EPS se le está facturando, porque también incluso uno podría llegar a saber cuál es la tarifa media en estas unidades funcionales de EPS con la que tenemos un contrato de tarifa más alta o más baja y con eso empezar a gestionar ese ingreso. Adicional a eso, nos deberíamos establecer cuál va a ser la meta de cuántos puntos del ingreso vamos a planear que vamos a bajar la glosa. Y al final, este aumento de productividad y de esta meta para bajar la glosa nos va a permitir aumentar la base del recaudo. Alguna de las clínicas clientes que están ya con nosotros nos está contando que no logró que le renegociaran las tarifas en este último año, pero que vía aumento de la productividad, apoyándose en la tecnología y pues obviamente en todo el tema de analítica de datos y de toma de decisiones, ellos lograron mejorar el primer año de implementación de las herramientas más de un 5% de sus ingresos y eso se reflejó también en el recaudo. Y la clínica estaba muy endeudada, tenía llegaba y su utilidad operativa estaba ya estable, pero cuando llegaba al último renglón y tenía que meter el costo financiero, se le estaba comiendo prácticamente toda la utilidad. Entonces empezó a recaudar más y con eso logró disminuir su nivel de endeudamiento y con eso la rentabilidad de de la clínica empezó a crecer, empezó a tener plata pues para renegociar otras cosas y a mejorar.
¿Cómo podemos lograr esto? Como les digo, con el seguimiento diario. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes de cómo se puede hacer ese control a través de una herramienta que se llama cuadro de mando integral diario y también a través del proceso de automatización de la aplicación y registro de la historia clínica de medicamentos que nos permite disminuir las glosas por errores de aplicación y datos del paciente. Este es un ejemplo de ese servicio, se llama Administración Segura de Medicamentos, donde podemos ver que por cliente va saliendo como todo el tema pues, de medicamentos asociado a ese paciente y finalmente queda plasmado en la historia clínica de los pacientes de manera automática. Bueno, en el tema de monetización es un pequeño ejemplo hipotético en donde en algún momento se estaba tratando de medir cuál es el impacto de una estrategia de mejora de la productividad en el resultado financiero, en donde la herramienta que iban a implementar en esta clínica era la reducción del tiempo de salida del paciente a través de una solución tecnológica. Nosotros tenemos una solución que se llama registro clínico fácil, que lo que hace es que por medio de dictado de voz simultáneo a que se va atendiendo el paciente, va quedando el registro en la historia clínica del paciente de todas las evoluciones, procedimientos e interconsultas que se hagan. Entonces, eso per se, en la clínica del ejemplo, les permitió ya ahorrar y cerrar un poco esa brecha entre el tiempo en que se está atendiendo al paciente y el tiempo que se demoraba en hacer el registro en la historia clínica. Por tanto, el área administrativa ya no tenía que quedarse esperando a que le hicieran ese registro en la historia clínica al paciente de manera manual, sino que ese registro empezó a estar más rápido y por tanto agilizó también el proceso de facturación. Entonces aquí traemos un ejemplo en donde estamos haciendo la planeación de 12 meses de la unidad funcional de hospitalización para una clínica de 100 camas, en donde traen un histórico de 4,5 días promedio estancia. Estoy tratando en este ejemplo como dejar casi todas las variables muy similares para que veamos el impacto de lo que trajo consigo la disminución de los días estancia vía la agilización del proceso de salida de los pacientes. Entonces, supongamos que la tecnología, mientras la implementaron y todo, le tomó 4 meses y dentro de la planeación se dijo, listo, entonces desde el mes 5 esperamos que empiece a haber una mejora gradual de la disminución de los días estancias de los pacientes. Entonces aquí se empieza ya a pasar de 4,5, 4,3 a 4,3,8 de manera gradual, mientras también hay una curva de aprendizaje del personal de la clínica en adaptarse a que en su proceso iban a incorporar estas nuevas tecnologías. Entonces aquí con esto ya lo que empezamos a evidenciar en un ejemplo muy global de que una tarifa media unitaria por egreso puede estar a 1.700.000 el egreso. Ahora por dentro de esto obviamente una EPS que me pague unos 5, otra que me pague 2, otra que me pague así, pero este ejemplo lo hicimos muy sencillo. Y con este ejemplo se logró demostrar que en días de estancia en el año iba a haber una reducción de 0,35 días, que a partir del mes de mayo o el mes 5 iba a haber una reducción, iba a haber un aumento de la cantidad de egresos que la clínica iba a poder generar de más por agilizar ese proceso y que eso se iba a traducir en un mayor nivel de ingresos mensual para la clínica y por ende en el año representaba pues un valor mucho más alto de lo que antes podía hacer la clínica. El tema de los controles diarios de indicadores asistenciales y de facturación automáticos para la toma de decisiones en el cierre de mes se puede monitorear a través de herramientas como esta, en donde aquí estamos viendo el cuadro de mando integral diario, donde podemos ver por cada día en urgencias qué está pasando en el triage, qué pasa en la consulta, cómo están las estancias prolongadas. Aquí cuando le damos clic a las estancias prolongadas, incluso llega a sacarle el número de la cédula de los pacientes que están más desviados para que se pueda intervenir. Entonces, cuando tomamos decisiones en el mismo día y no esperamos hasta el cierre de mes, las cosas empiezan a agilizarse más.
También aquí estamos mostrando ese mismo cuadro de mando integral diario para el tema de hospitalización. Entonces aquí tenemos todas las unidades en este ejemplo de esta clínica que impliquen pues un paciente acostado. Entonces esta hospitalización, obstetricia, intermedio adultos, intermedio creo que es infantil que tienen aquí, y la UCI y demás, y tiene todos esos indicadores asistenciales como ingresos, días, estancias, qué peso tienen las estancias prolongadas. Esas estancias prolongadas tienen una mirada más profunda en esta otra tabla, donde de nuevo si abrimos empiezan a salir pues las cédulas y demás, los porcentajes de ocupación, los días cama, y este era un control en el ejemplo de una foto del 10 de diciembre. Entonces, miren que con esto ya los expertos en este tema, que sería el director médico, el líder de cada unidad funcional, ya empiezan a poder ver diariamente qué está pasando en su área para poder llegar a lograr las metas que nos hemos trazado. Entonces, si yo tengo en mi cabeza, yo tengo que lograr tantos egresos en el mes y al 10 de diciembre voy en 240, ¿cómo me fue esos primeros 10 días del mes? ¿Me fue bien? ¿Estoy por debajo? ¿Estoy por encima? ¿Qué me hace falta para lograrlo? ¿En dónde está la falencia? ¿En qué unidad? Y así. Y finalmente con cirugía, también aquí tenemos un pequeño ejemplo. Todo esto tiene, como les digo, más profundidad. Yo aquí solo mostré como algunas tablas más generales, en donde podemos ver incluso también por tipo de contrato, y también por tipo de contrato se puede ver en el resto de unidades funcionales qué está pasando en el día a día. Entonces, al 10 de diciembre, cuántas cirugías se han realizado, cuántas se han cancelado y cómo estamos por tipo de contrato. Finalmente, a través de la app de costos se puede hacer ese control diario de la facturación por unidad funcional versus meta. Entonces, en este ejemplo es una foto de cómo iba esa clínica al 9 de diciembre de este año, qué es lo que se ha facturado, y con base en esa facturación, que como pueden ver, pues va profundizando por tipo de contrato también, tipo de facturación, perdón, y por unidad funcional, nos permite, con base en la historia de los últimos 3 meses, hacer una proyección de cómo se va a cerrar probablemente la facturación de ese mes si seguimos ese ritmo de facturación. Entonces, estos eran pues como algunos de los ejemplos que les queríamos mostrar. También para aumentar el ingreso, suena un poco simple, pero una de las formas más prácticas es aumentar la cantidad de registros en la historia clínica. En esta herramienta del dictado de voz se ha evidenciado en algunas clínicas que les ha permitido aumentar la factura porque aumenta la cantidad de registros y evoluciones que se están colocando, que antes, cuando el registro era solo manual, habían cosas que se omitían, y se empezaron a detectar que desde el momento en que se implementó la herramienta y ya hubo una maduración dentro del personal en la adopción de la misma, empezaron a aumentar esas cantidades de registros de interconsultas, de procedimientos que antes se omitían. Y eso estaba permitiéndoles además disminuir las glosas, porque no hay un subregistro de lo que se está llevando pues en la vida normal de un paciente en la estancia en la clínica. Y también se empezó a detectar que eso estaba agilizando la facturación. Aquí hay un ejemplo. Entonces, en el caso de esta herramienta que se llama Registro Clínico Fácil, este es un dato de una de sus vistas que se llama usabilidad. Por cada día de un mes nos empieza a mostrar cuántas evoluciones se están haciendo en la clínica en el día. Y en este ejemplo de esta clínica ha sido muy interesante porque el gerente percibió que pudo aumentar su facturación solo con un mayor volumen de registros. La verdad es que ellos aumentaron entre el 2024 y el 2025 más del 63% de las evoluciones que quedaron registradas en las historias clínicas de sus pacientes. Otro tema es para los que tienen contratos de pago global prospectivo PGP, empezaron a utilizar una herramienta que se llama gestión de contratos. Esa herramienta, entonces, también, esta es solo una pantallita muy general del tema, pero tiene una profundidad de analítica de datos más importante. Nos empieza a mostrar cómo están las ejecuciones de las notas, qué era lo esperado, cómo fue lo facturado, si quedamos por debajo de lo planeado o no. Y con base en eso, entonces ya además nos da alertas en semáforo de dónde están las oportunidades de mejora.
Todo esto se puede profundizar a partir de más detalles de reportes que tiene esta herramienta y nos contaba uno de nuestros clientes que con esta herramienta se dieron cuenta, por ejemplo, de servicios que estaban contratados por debajo del costo real ejecutado y que si bien es cierto, las aseguradoras no nos están haciendo negociaciones grandes a nivel global, sí, por lo menos ellos, para ese caso en particular de un procedimiento específico que empezaron a detectar con ese defecto, lograron renegociar la tarifa de ese servicio solamente y empezar a mejorar el ingreso del PGP. Y el PGP, pues como algunos de ustedes deben saber, al tener este tipo de contratos, ¿cuál es la ventaja? Que es un contrato además que nos pagan usualmente al mes de haber ejecutado la prestación del servicio, por lo tanto tiene un recaudo más ágil que un contrato tradicional por evento. Entonces, tuvo una mejora en su caja de manera directa con esta renegociación que hizo. Perdón, aquí me pasé. Vamos a hablar un poco del tema de los controles del costo. Aquí el mensaje es apoyarse mucho en la analítica de datos a partir de reportes automáticos que disminuyen el tiempo de elaboración de reportes para que esos analistas no se demoren tanto en hacer esos reportes, sino que los se dediquen más es a tomar y a sugerir soluciones. Entonces, también, por ejemplo, la automatización está reduciendo los tiempos de los colaboradores en el tema dictado de voz, en que, por ejemplo, en vez de hacer el registro manual, un auxiliar de enfermería se está ahorrando aproximadamente 17 minutos en promedio por paciente al llevar la evolución de esta manera. Algunas referencias de fuentes secundarias dicen que en el caso de los médicos, hacer los registros por día les está tomando al menos una hora de su día. Entonces, también en el tema de los médicos les está ahorrando ese tiempo porque ya ese registro queda simultáneo en la medida que visita al paciente. En el tema de aplicación de medicamentos con controles automáticos, está disminuyendo por auxiliar de enfermería aproximadamente 7,5 minutos promedio por paciente en la aplicación de medicamentos frente a hacerlo de la manera tradicional. Entonces, este es con un lector de QR en donde ya todo empieza pues a través de un sistema de información a decirle qué es lo que le tiene que aplicar al paciente, y les ahorra muchos tiempos en la planeación de todo el proceso de aplicación de medicamentos. Además, pues tiene más beneficios desde el punto de vista asistencial, de atención al paciente y la seguridad con que se aplica el medicamento. Y todos estos ahorros que por liberación de tiempo genera la tecnología se evidenciarán solamente si tomamos las decisiones oportunas al interior de cada IPS. Entonces, cada IPS tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tiempo de trabajo que se le está liberando a estas personas? Como hablamos al principio, pues se viene la disminución de horas laborales, se están cobrando más las horas extras, el salario mínimo va a subir, entonces aquí esta eficiencia, ¿a dónde la vamos a trasladar para que no tengamos que aumentar esos costos por esas restricciones que nos está trayendo el sector? ¿Sí? Otro ejemplo aquí que nos contaba una de las clínicas es que con la herramienta de ASM empezaron a evidenciar pues cuáles eran los medicamentos más utilizados en la clínica y empezaron a hacerle un seguimiento al costo unitario del Pareto de sus medicamentos, en donde generalmente el proveedor les mandaba 3 cotizaciones del costo unitario por molécula y se empezaron a dar cuenta que como no había un seguimiento pues diario del tema, el proveedor pues aprovechaba la situación para despachar o la molécula que tenía o la que más le convenía de manera de costos unitarios. Y con este ASM empezaron a tomar decisiones más enfocadas a ese tema del costo unitario, en donde empezaron también a decirle a ese proveedor, mándame mejor esta molécula y no la otra, obviamente con análisis pues de calidad y eficiencia pues de toda la parte de medicamentos y con esto en algunos casos llegaron a detectar hasta una diferencia de un costo unitario del 20% frente a lo que estaban asumiendo antes.
Entonces, este es un ejemplo, pues, como de una de las pantallas que en usabilidad de administración segura de medicamentos vemos de lo que nos está sacando en el ranking de cómo va la clínica, en qué es lo que más consumo está teniendo en medicamentos. Bueno, este es otro caso de cómo la administración segura de medicamentos puede ayudar a controlar costos o mejorar los ingresos de la clínica. En esto sí, nos vamos a basar en fuentes secundarias. Este estudio me pareció muy interesante las cifras que nos mostraba porque nos puede llevar y ubicarnos más en cómo esto se puede monetizar para llevarlo a una planeación financiera. Entonces, nos decía. Pues que la disminución de eventos adversos es una de las cualidades que tiene la implementación de una herramienta de control de medicamentos automáticos. Además, nos disminuye el riesgo de demandas que tengamos por la aparición de estas reacciones adversas a medicamentos, que incluso pueden ser de caso de muerte. Ya, pues las demandas van de rangos desde 10 millones hasta pues valores bastante altos, además de la complejidad pues que conlleva un error en la aplicación de medicamentos a un paciente que no debía tener esa sustancia. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Que en promedio hay 13 casos de reacciones adversas a medicamentos por cada 100 pacientes hospitalizados. Por cierto que este es un estudio de la compilación de varios estudios acerca de este tema de reacciones adversas de medicamentos y el impacto en costos financieros que puede tener para las clínicas. Nos dice además que 8 de cada 10 reacciones fueron moderadas o severas. Dice que prevenir los eventos adversos significa una reducción de costos de atención médica de hasta un 60% de los costos actuales y que estamos hablando ya, porque como son estudios internacionales que muestran muchas cifras en dólares, en que hay unas referencias en que una reacción adversa de medicamento leve en Colombia puede tener un promedio de 250.000 pesos. Y en el caso de moderada puede tener una reacción, que puede tener un valor entre un rango de 1 a 4 millones de pesos. Entonces, realmente esto es un costo oculto que estamos asumiendo que nos prolonga las estancias de nuestros pacientes y que no nos está permitiendo tampoco agilizar ese giro cama. De este estudio me pareció muy interesante esta tablita en donde acá, de los diferentes estudios que se han hecho, además se está mostrando cuántos días de estancia adicionales está generando esas reacciones adversas por medicamentos. En donde nos dice, mire, la mediana, o sea, el registro de datos de estas investigaciones están diciendo que lo que más común se está presentando es el 3,55% de días adicionales por presentarse este tema de defectos que se tienen que asumir y que hacen que el paciente se quede en cama más tiempo porque se le aplicó un medicamento errado. Este es un ejemplo de cómo la aplicación de administración segura de medicamentos genera unas alertas al personal, como de que, oiga, pilas, esta persona tiene alergias, tiene prevenciones en lo que se le puede aplicar y de esta manera es que logra controlar automáticamente que la persona por cansancio, por despiste, pues no cometa errores en eso. Entonces, uno esperaría que este tipo de casos se empiecen a controlar muchísimo más a través del uso de estas herramientas. Otros ejemplos que nos contaban y es, porque lo interesante aquí es que a pesar de que tenemos IPS, otros interesados en los procesos del sector nos han hecho comentarios. Uno fue uno de los proveedores de alimentación donde nos decía, oiga, esta herramienta usted no la puede ofrecer como otras clínicas y es que la herramienta de aplicación segura de medicamentos genera un reporte diario que se puede descargar en PDF o en Excel de cuál es la planeación, pues como de dietas que tienen los pacientes todos los días que están en hospitalización. Y con ese reporte, pues primero ya no tienen que hacer eso a mano, pues el personal de la clínica y de una pactan por decir a las 9 de la mañana a su proveedor de alimentos, yo te mando ya mi plan de alimentación del día. Y con eso también ayudan a agilizar, con ese inventario de reportes, pues empiezan a agilizar también la conciliación de facturas
del tema de alimentación. Entonces, en una clínica nos decían que empezaron a notar un menor desperdicio de alimentos, por lo tanto, esto se tradujo en un menor costo para el tema de alimentación vía control de los desperdicios. En el tema de honorarios médicos, está un poco más difícil como de explicar. Lo que nos contaba una de las clínicas es que con el tema de registro clínico fácil, el personal médico, lo que usted me corre en honorarios tiene que estar en la historia clínica y usted, pues, si no está en la historia clínica, entonces, pues, ¿cómo me va a demostrar que sí lo hizo? Empezaron ya más a cruzar esto y también a demostrarle al personal médico que les estaba tomando menos tiempo en el día hacer el registro de historias clínicas y llegaron por esa disminución de tiempo en ese registro del personal médico, incluso lograron renegociar el valor hora que les estaba cobrando el médico. Entonces, empezaron pues a lograr ahorros en ese tema y en el control de los honorarios médicos de una manera pues como más automática. Estas eran pues como las oportunidades de mejora o las mejores prácticas que no encontramos pues que nos han contado nuestros clientes. El mensaje que les queremos dejar es que hay que salirse de la zona de confort, que podemos encontrar formas de lograr más eficiencias de las IPS y así poder mejorar la rentabilidad y también la tesorería de nuestras clínicas. Yo sé que estamos en una situación complicada en el sector, pero todavía hay acciones en las que se puede intervenir y tomar decisiones que nos van a permitir pues mejorar ese resultado y tener un camino más tranquilo pues para el próximo año. Em, Aquí entonces ya les traemos la mini actividad. Entonces Pero les pido. espérate que diste demasiada buena información. De verdad que queda uno como con muchas temas. No sé si de pronto alguien tenga preguntas, dudas. Yo creo que ese es el momento para poder entrar a validarlo. Aquí nos dimos cuenta de que tenemos un escenario bastante por hacer, vimos las variables, la cantidad de elementos externos que nos afectan y que tú das una conclusión y que solamente es a través de los procesos internos y de la administración interna que eres capaz de poder solucionar. Porque muchas de las variables que estuvimos hablando no las puedes controlar. Tú no puedes controlar UPC, tú no puedes controlar el incremento salarial, pero sí puedes controlar internamente cómo puedes volverte más eficiente. Entonces, abrimos un espacio, si tienen preguntas, las pueden escribir o si consideran, aquí la podemos trabajar. Para eso tenemos a Mónica para que nos dé un poquitico de retroalimentación si tienen alguna pregunta. Eh, Listo. Entonces, a ver si tenemos alguna información adicional. Ok. No hay preguntas al Bueno, no hay momento. Si preguntas desea, en el puede levantar momento. la manito. Pueden levantar la mano. No hay inconveniente. Aquí es muy relevante es cómo, cómo clínicas en un sector tan complejo realmente pueden optimizar y pueden generar rentabilidades, porque eso es lo que uno al final busca. Y se puede dar uno cuenta que con este tipo de elementos, de conversaciones y de ayudas tecnológicas, realmente se puede prestar para poderlo lograr. Bueno, entonces vamos a pasar a la actividad. Mónica, explícanoslo para que empecemos. Recuerda que tenemos unos pequeños premios para poderlo hacer puntualmente. ¿Listo? Entonces, empecemos y dale, Vale, Moni. entonces, pues les voy a pedir por favor que ingresen a este código QR o pueden ingresar a la página web de Slido donde colocan este código y allí ya pues van a poder entrar a la actividad donde son una serie de preguntas con unas opciones de respuesta que deben marcar para ver un poco pues las respuestas con base en las explicaciones que les dimos aquí. Entonces, bueno, vamos a darle play. Ya todos Claro, pues tomaron el esperemos. QR. Ya todos tienen el escáner, todos están listos ya.
A ver si falta alguno, demos un minutico más, 10:56. Apenas sigamos a las 10:57 para que no tengamos problema. Por favor, todos escaneemos eh, el QR para que iniciemos. ¿Sí? La idea es que con base en las preguntas, pues las tres primeras personas dentro del ranking, pues van a tener algunos premios. Entonces, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Demos un momentico más. Voy a Ya darle un estamos momento listos. play, pero no ha Ricardo ya está entrado listo. nada. Creo que no ha entrado nadie porque no me salen aquí las personas. Ah, ya entró Dice que no está Samara. activo. Espérate un momentico, a Ya ver. empezaron a Ah, ya entrar. empezaron, ya empezaron. Ajá, sí. Ya empezaron a entrar. A ver, súper, Vale, van entrando. Ya gracias. entró Claudia, Juliet, Álvaro, Sara. Muy bien, María Camila. Muy bien. Súper, ahí están entrando. Démosle un momentico más que terminen de entrar. La idea es que ganen, ¿no? Bueno, vamos a ver a la doctora Lina cómo le va. Vamos a ver cómo se pone esto. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? Bueno, arranquemos entonces, Mónica. bueno, listo, bueno. Ya hay 20 personas. Bueno, hacer el seguimiento del resultado de los procesos en las IPS al cierre de cada mes es suficiente para lograr las metas. ¿Verdadero o falso? Súper fácil. ¿Qué El nos once por dice? ciento respondió verdadero y el 89% falso. La respuesta con base en lo que les mostramos hoy es falso. Recuerden que la recomendación es hay que trabajar en el día a día, hacerle seguimiento a los resultados de los procesos de las IPS, porque cuando ya cierra el mes ya no hay nada que hacer hacia atrás. ¿Cómo Entonces decías las tú? ¿Post-mortem? intervenciones post-mortem, sí, cuando ya no hay nada que hacer. Cuando hay ¿Listo? nada que hacer. Exacto. La siguiente. Para enfrentar la incertidumbre, no es suficiente un único presupuesto del año que se hizo. La actualización nos marca el rumbo ante desviaciones. La aprobación debe ser de la gerencia solamente y se debe divulgar a equipos por área. ¿Verdadero o falso? El 73% dijo que era verdadero, el 27% dijo que era falso. ¿Y cuál es la Esta respuesta, pregunta Mónica? es falso, porque esta pregunta tenía una trampita, Muy porque bien. dice que la aprobación debe ser solamente de la gerencia. Y pues la verdad es que si tenemos todo lo de gobierno corporativo montado, la junta directiva debería a la administración en cabeza de la gerencia aprobarle esos presupuestos. Entonces es muy importante que se trabaje alineado desde la junta directiva con la gerencia y las demás áreas en que el rumbo al cual vamos a continuar yendo en las clínicas. La Tuvimos una siguiente, pequeña trampilla, entonces ahí. sí. Dale. Los controles operativos son insuficientes para analizar la información de los procesos de IPS. La tecnología simplifica la elaboración de reportes y nos permite enfocarnos en el análisis para encontrar soluciones posibles. A ver. Falso el Muy seis bien. por ciento, verdadero el 94%. La correcta es verdadero. Es Yo estoy lo preocupado que, por César, porque César me está contestando acá y hay que contestar es en la herramienta. Ojo, pues. bueno, siguiente. La responsabilidad de mejorar la rentabilidad recae solamente en el director administrativo y o financiero de las clínicas. Cada miembro del equipo responde por el resultado de sus indicadores y procesos y está desligado del resultado financiero. A ver. Falso. Excelente. Excelente, muy bien. Esa es la respuesta. Y qué bueno que le hayan respondido bien porque es algo con lo que me encuentro mucho, que el pobre director es yo no sé qué hacer y todo el mundo trabajando por su lado y pues así no van a lograr las metas. Y ya la última pregunta es,
El seguimiento preventivo no correctivo busca garantizar mayor productividad en las IPS, mitigando el impacto negativo en el resultado y la caja de la empresa. ¿Verdadero o falso? Verdadero el 84% y el 16% dijo que era falso. Y es verdadera. Verdadero. Listo, entonces vamos a ver quién nos muestra que fueron los ganadores. Aquí están. Entonces, no sé si le tomamos una foto, por favor, al resultado. Entonces, Samara Montoya, quién sabe quién será Lina Vanessa Morales, Juliet Contreras. Miren, mujeres. y el ganador fue Richard, Carlos. Aquí el Ah, ganador fue fue Richard. Richard. O sea que, Sí. uy, perdón, me equivoqué. Desde el primero, no, me perdí con ese verde. Richard, Samara y Lina Vanessa. Ese fue el ranking que tuvimos. Entonces, felicitaciones para Richard, que fue muy rápido haciendo la actividad. Samara muy bien. Y la doctora Lina, como siempre, en la jugada. Entonces, Les muchas gracias a agradezco, todos por perdón, esta. Carlos, les agradezco, nos regalen los daticos, Richard, Samar y Lina, por el chat para poder hacerles llegar el premio, Bien, por favor. entonces, bueno, para nosotros es muy importante este tipo de temas. Nosotros, como les comenté en un principio, somos Go Ecosystem. Todas estas soluciones tecnológicas me pueden ayudar con la clínica. Todas estas soluciones tecnológicas, pues las tenemos nosotros. Nosotros tenemos desde el inicio, desde el momento en que vas a solicitar la cita hasta en la salida. Controlamos todas las capas que tienen que ver con tecnología. Automatizamos todos estos procesos: registro clínico fácil, aplicación segura del medicamento, indicadores de gestión en tema de Power BI, de herramientas de costos, agendamiento puntualmente. Ahí está el escenario. Entonces aquí es un ejemplo de una clínica donde podemos encontrar todas las herramientas que nosotros logramos integrar a cualquier tipo de GIS y con eso poder tomar decisiones, mejorar la experiencia al paciente, mejorar la seguridad del paciente, mejorar los indicadores, incrementar la productividad. En la conversación de hoy nos pudimos dar cuenta cómo las herramientas tecnológicas realmente mejoran la productividad en una clínica y nosotros nos basamos es en datos. Hemos visto clínicas que han estado en un punto, y lo decía ahorita Mónica, donde tenían hasta pérdidas y gracias a estas herramientas han podido tomar una curva y poder salir adelante en todo lo que tiene que ver con elementos de valor o elementos de rentabilidad. Entonces, estamos aquí prestos para lo que requieran. Podemos mirar casos de éxito donde muchas clínicas han tenido beneficios y esos beneficios se han repercuten en algo que hablaba Mónica, era la monetización. ¿Cómo monetizo esos beneficios, esos tiempos? ¿Cómo monetizo esas decisiones? ¿Cómo puedo monetizar todos esos elementos para realmente darle mucho sentido a lo que hacemos? Porque muchas veces ese día a día nos mata y ahí es donde tenemos que ser inteligentes y tener herramientas que nos ayuden a tomar decisiones, porque si no seguimos ciegos en un mundo donde la tecnología cada día se absorbe y se vuelve más parte de nosotros. Entonces, muchas gracias a todos, de verdad, muy agradecidos. Este es nuestro último webinar, muy posiblemente haremos otro en enero, muy enfocado en ese tipo de temas, muy enfocado en lo que tiene que ver con las soluciones y muy en cómo mejoró la productividad, porque el enfoque no es tener una tecnología, es mejorar la productividad. Cómo hacemos que las cosas sean mucho más eficientes y realmente tengan beneficio para la organización. Todas nuestras herramientas tienen un ROI muy corto que se puede ver reflejado en ese ejercicio. Ahí estamos súper pendientes con Carolina para lo que requieran y muchas gracias por este espacio. Que tengan un feliz resto de día. Gracias, que estén muy bien todos. Chao. Hasta Gracias, Muchas luego, feliz gracias. Juli. día. Mi Clau, yo no sé.